Bueno, pues buenas tardes a todos los compañeros de Latinoamérica, también de Portugal y de algún otro país que estén conectados, y evidentemente desde aquí, desde España, que son las 9 de la noche, 9 y 9 de la noche, y que os mando un gran saludo desde aquí, desde España. Vamos a comenzar el seminario, esta conferencia, y le quiero dar las gracias a todo el equipo de Juan Fernández por haberlos invitado a hablar sobre la ozonoterapia, y yo voy a comenzar hablando de precisamente qué es la ozonoterapia. Evidentemente no soy consciente de todos los compañeros que estáis conectados, y algunos tenéis ya nociones de ozonoterapia, si es la primera vez que tenéis contacto con ella, y yo creo que lo más coherente es empezar dando unas nociones de qué es la ozonoterapia, para qué sirve la ozonoterapia, cuáles son sus bases fisiológicas, incluso haré alguna mención de qué es un generador y cómo nosotros producimos a nivel clínico la ozonoterapia desde nuestras consultas para poder conseguir una concentración establecida por todos los organismos internacionales sobre la ozonoterapia, y cómo podemos actuar a nivel terapéutico con esta técnica tan maravillosa que es la ozonoterapia. Yo llevo 14 años utilizando la ozonoterapia, cada día estoy más convencido de sus beneficios, no solamente germicida, sino como controlador antiinflamatorio, regenerador, cicatrizante excelente, es un gran modulador de la inflamación, es analgésico y que nos va a producir un gran beneficio a nivel terapéutico como primera herramienta o incluso como una herramienta coadyuvante en otros tratamientos. Así que, si os parece bien, vamos a empezar este seminario. Mi nombre es el doctor Daniel Cuadra Villar, yo soy urgenciólogo, me dedico prácticamente a la medicina integrativa desde hace ya bastantes años y sobre todo a la ozonoterapia. Trabajo en la unidad integrativa contra el dolor y lo que tratamos son principalmente pacientes que tienen todo tipo de dolor, desde los dolores reumáticos, hernias discales, problemas a nivel de enfermedades reumáticas, y también tratamos aquellos dolores de tipo oncológico, neurológico, diabéticos, úlceras diabéticas, etcétera, donde la base de los tratamientos que aplicamos es la ozonoterapia, aparte de otras técnicas como la terapia neural, la fitoterapia y otras técnicas que utilizamos, la acupuntura y también la medicina física. Vamos a empezar entonces con este seminario llamado, la parte que yo os voy a dar, que es el protocolo de actuación con técnicas de ozonoterapia. Para empezar, pues una buena opción sería hablar qué es la ozonoterapia. ¿Qué es exactamente? Bueno, pues consiste en la administración de ozono alotrópico O3 junto con el oxígeno a diferentes concentraciones según la enfermedad que vayamos a tratar, con el fin de sanar o mejorar algún tejido lesionado o alguna enfermedad. El tratamiento médico, lo que vamos a utilizar es una mezcla de oxígeno-ozono al 95%, incluso al 99,95% de oxígeno y a un 5 o un 0,5 respectivamente de ozono. Es un agente terapéutico, debemos aprenderlo, esta técnica, los médicos. Es una técnica médica, quiere decir que los médicos son los que vamos a prescribir y aplicar este ozono, y que carece además el ozono de receptores, y por ello tiene un mecanismo de acción farmacológico indirecto. Ya iremos viendo, conforme vayamos avanzando, cómo vamos viendo que va a estimular segundos mensajeros, y que estos segundos mensajeros, en la gran mayoría de las técnicas que vamos a aplicar, va a haber una respuesta que va a depender de esa activación de las señales mediadas por las traducciones nucleares, del factor nuclear eritrocítico, también la síntesis de proteínas, de enzimas endógenas tan importantes como puede ser la superóxido de glutasa, las catalasas, también el glutatión, y que iremos viendo poco a poco cómo va al aplicar el ozono estimular este poder antioxidante y también aquellos segundos mensajeros biológicos que tenemos en el organismo que va a producir sus efectos terapéuticos. Uno de los mecanismos de acción es que sobre todo reacciona con sustancias biológicas que poseen enlaces dobles o triples, y donde sobre todo en las membranas celulares.
También en fluidos o tejidos como las proteínas, en ciertos aminoácidos, ácidos grasos insaturados, también en ácidos nucleicos y que también puede ser en residuos también cisteínicos de las proteínas. Veremos que una de las acciones más importantes es sobre el estrés oxidativo que va a producir, ese pequeño estrés oxidativo que va a producir el ozono va a provocar que haya una cascada sobre reacciones biológicas y esas reacciones o especies reactivas al oxígeno va a producir como segunda intención una serie de propiedades beneficiosas para el organismo. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Fijaros que cuando reacciona con fosfolípidos, en las membranas vamos a obtener ozónidos, aldehídos, peróxidos, el gran peróxido de hidrógeno, que es una de las sustancias que vamos a estimular, que no es un radical libre, pero que se comporta en algo parecido y que va a ser tan sumamente interesante, sobre todo en lo que nos acontece ahora en este COVID-19, y que este peróxido de hidrógeno va a ser sumamente importante. Que además en cantidades adecuadas y controladas estos metabolitos derivados de la reacción del ozono y del oxígeno ejercen sobre todo funciones beneficiosas a nivel terapéutico que nos va a dar mucha satisfacción a la hora de tratar a muchos enfermos de muchas índoles, quiere decir, a nivel de enfermedades cardiovasculares, enfermos diabéticos, enfermos reumáticos y enfermos, por ejemplo, en las úlceras varicosas, es un gran potenciador, no solamente germicida, sino potenciador de la regeneración celular, o sea, va a ser un buen cicatrizante. También aumenta la permeabilidad vascular, es un gran transportador de oxígeno. Veremos la cantidad de propiedades que tiene el ozono y que nos va a ayudar a muchos procesos patológicos. Como efecto biológico del ozono, aquí tenéis un resumen de lo que vamos a lograr. Fijaros, es un gran regulador del estrés oxidativo por todo lo que acabo de nombrar anteriormente. Fijaros que interviene en la liberación de sustancias autocoides que tienen que ver pues, con ciertas hormonas, puede ser también la serotonina, la histamina, los eicosanoides, la gran función que ya conocemos de toda la cascada de eicosanoides a nivel del control, sobre todo de la inflamación, y que hay una gran liberación de estos autocoides. Es también como un gran regulador del metabolismo, como herbicida de amplio espectro, yo creo que no tiene parangón, es una sustancia, el gas ozono, que va a oxidar todo microorganismo patógeno. Sin embargo, nuestras células, por ese gran componente antioxidante que tiene como reacción de protección a nuestra célula, no le va a afectar, sino que al contrario va a estimular nuestro poder mitocondrial, sobre todo intracelular, como efecto modulador de la inflamación por un lado y efecto antioxidante por otro. Es una gran, parece una gran controversia, ¿no? Que hay que dice, bueno, vamos a ver, si el ozono es un gran oxidante, ¿cómo puede ser que sea una sustancia que se utilice como antioxidante? Por lo que acabo de nombrar. Es una concentración, ahora lo veremos, que utilizamos en pequeña cantidad, son elementos que vamos a utilizar en microgramos y que este preacondicionamiento de estrés oxidativo va a producir como respuesta que nuestro control de radicales libres y nuestro control del estrés oxidativo se ponga en funcionamiento. Por eso ya veremos que es muy interesante a la hora de pacientes que tenemos pues con un gran estrés oxidativo, con muchos radicales libres, que comen mal, que son diabéticos, que tienen enfermedades cardiovasculares, toman muchos fármacos. Será muy importante empezar con pequeñas cantidades, pequeñas concentraciones de ozono para lograr un efecto progresivo, para que esa maquinaria vaya engranando a nivel del control de estrés oxidativo por estimulación de las enzimas endógenas antioxidantes. Es un gran modulador inmunológico, creo que es una de las grandes dianas que podemos tener ahora, por lo que conocemos en estos 2 meses que llevamos utilizando el ozono para pacientes efectos de COVID, creo que es una buena diana de acción como modulador inmunológico, modulador de la respuesta inflamatoria, el ozono, y como veremos que la interleucina 10 como una gran interleucina que controla el exceso de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral va a ser clave. Y esta esta citoquina inmunoglobulina 10 la va a controlar el ozono o la va a estimular el ozono y a la vez
esta interleucina 10 va a controlar las proinflamatorias. Y, como no, la mejoría del metabolismo del oxígeno. Mejora la flexibilidad de nuestras membranas celulares, mejora la flexibilidad de nuestros eritrocitos, van a ser mucho más flexibles, va a captar mejor nuestra hemoglobina, el oxígeno, y, como decía, nuestro gran investigador que hemos tenido de la ozonoterapia moderna, que es Bocci, decía que hablábamos de los grandes eritrocitos y los superglóbulos rojos cuando están. Aproximadamente hemos hecho un ciclo de 10, 12, 14 sesiones, conseguimos que estos glóbulos rojos transporten mejor la hemoglobina y él le llamaba los superglóbulos rojos. Entonces tenemos en síntesis un gas con una potente acción antiinflamatoria por un lado, antimicrobiana por otro, analgésica y regeneradora. Es un germicida estupendo, es un gran modulador o inmunomodulador, gran restaurador y contribuye evidentemente a la respuesta de las citoquinas proinflamatorias, disminuyendo por un lado la inflamación y por otro el dolor. Como germicida, fijaros qué cosa más estupenda, los estudios que se llevan realizados, cómo este peróxido de hidrógeno actúa electrofílicamente sobre los receptores del virus y que en el par de electrones libres que tiene el nitrógeno, hace que esto modifique la cadena proteica de la pared celular del virus y que esto imposibilita la unión hacia el receptor celular. Imaginaros qué sustancia, qué elemento tan importante a nivel antivírico que tenemos, como que elimine que un virus no pueda por el receptor hacer la endocitosis y entrar en la célula. Que por ahí tendríamos también un buen arma para este COVID-19 a nivel germicida o antiviral. Como germicida que decía de amplio espectro, pues también tiene este efecto antibacteriano, sobre todo el agua ozonizada, las bolsas de ozono y, cómo no, el aceite ozonizado. El aceite ozonizado da unas propiedades antisépticas y regenerativas y antiinflamatorias excelente. Fijaros que por manera por terapéutica tópica, por aplicación tópica, el ozono pues tiene grandes estudios sobre estafilococos, estreptococos, y hay un montón de estudios sobre la acción que tiene el ozono como gas directamente, como el aceite ozonizado, que es excelente, por ejemplo, para las úlceras varicosas, para las otitis, para las heridas, también como en las dermatitis, dermatosis, en los herpes zóster. Vamos a tener un ozono que va a penetrar en ese ácido graso y poliinsaturado, como puede ser el aceite de oliva, de girasol o unos otros aceites, y que se va a conseguir esa cantidad de peróxidos que va a ser una sustancia magnífica, un gran aliado como cicatrizante, como os decía, antiinflamatorio y germicida. Entonces, como modulador inmunológico, ahí veis un pequeño esquema, como el ozono estimula sobre todo los macrófagos, los linfocitos, la fagocitosis, libera también citoquinas que controlan las proinflamatorias y que hace un equilibrio para que no haya una respuesta exagerada de nuestro sistema inmune a nivel del proceso inflamatorio. Y que además tiene ese elemento regulador que a mí me encanta hablar sobre la citoquina 10, que va a tener ese efecto modulador para que no haya un exceso de respuesta inflamatoria, en este caso de los macrófagos, y que nos produzca más enfermedad, la propia respuesta inflamatoria, que el propio virus en este caso. El ozono entonces es considerado como un agente inductor ideal de citoquinas y modula la respuesta inflamatoria, es un eficaz entonces inmunomodulador y que hace posible su aplicación no solo en las deficiencias inmunológicas, sino también en aquellas enfermedades autoinmunes. Veréis que el ozono, según la concentración que vayamos a aplicar y según la técnica que vamos a aplicar, bien sistémica, bien local, bien a nivel de infiltración, podemos utilizar diferentes concentraciones con una acción diferente. Por eso es muy versátil la aplicación de la ozonoterapia y nos da muchas posibilidades terapéuticas. Como os decía, el metabolismo del oxígeno lo mejora indudablemente. Fijaros que invierte la aglomeración, ¿no? Esas imágenes que algunas veces aparecen como en cadena, ¿no? de monedas pegadas, que le llamamos. Bueno, pues el ozono hace que esa aglomeración
por la carga eléctrica de estos eritrocitos, sea mucho más fluido, lo que hace que es aumente el flujo sanguíneo, capta mejor la hemoglobina, libera mejor esa hemoglobina y también mejora las propiedades reológicas de la sangre, como es la viscosidad de la sangre y plasmática. Es sorprendente cómo puedes coger una araña vascular y en una pierna, en un paciente que tenga varices de las ectasias, y cómo puedes poner un poquito de ozono a 15 microgramos mililitro y con una aguja de 30 G, pues le pones un poquito lentamente y cómo vas viendo que mejora todos esos vasos sanguíneos y empieza a mejorar toda esa permeabilidad tisular y esas propiedades reológicas de la sangre. Imaginaros si lo ponemos a nivel sistémico en una autoinmunoterapia mayor, a nivel de 10, 12, 14 sesiones aproximadamente, después de 2 meses de tratamiento con ozonoterapia, ha mejorado absolutamente todo el control antioxidante, la regeneración, la respuesta inmunológica, controla los radicales libres, mejora evidentemente esa viscosidad sanguínea que va a mejorar ese flujo sanguíneo y también incluso esa deformidad de los eritrocitos y su agregación, lo cual quiere decir que Bocci tenía tenía mucha razón cuando decía en las investigaciones que le llamaba a estos glóbulos rojos los superglóbulos rojos. Y luego, como no, aumenta la glicolisis. Hay un aumento del 2,3-difosfoglicerato que a su vez estimula la glucólisis y esto supondrá un aumento de la tasa energética. O sea, vamos a formar a nivel del eritrocito ATP, adenosíntrifosfato, o sea, energía, una activación de la respuesta a nivel respiratorio mitocondrial y de esa mejoría en cuanto a la glicólisis. Aumenta, evidentemente, por eso una de las cosas que más nos comentan los pacientes cuando llevamos 2, 3, 4 sesiones de ozonoterapia, fijaros que es el hecho de que el paciente dice, oye, estoy mejor del dolor, pero me siento mucho más vital, siento que tengo más apetito, duermo mejor y me siento más vital. Esto es gracias a la activación respiratoria mitocondrial y a la glicólisis. Bueno, vamos a hablar un poco de las técnicas. Evidentemente hay muchas técnicas, no podemos en 20 minutos hablar absolutamente de todos, pero bueno, os comentaré a vista de pájaro, así como que vamos a nombrar varias técnicas y luego pues ojalá algún día pues me inviten ustedes a Colombia, me inviten ustedes a Perú y yo pues os enseñaría absolutamente todas las técnicas y cómo se podrían utilizar este tipo de... También a los mexicanos, que yo pasé 5 años de mi vida en Ciudad de México, les mando un gran abrazo desde aquí, desde España. Bueno, pues antes de empezar con las técnicas, hablemos de cómo nosotros podemos formar el ozono. Es decir, el ozono no es el que tenemos en la atmósfera, evidentemente, sino es un ozono artificial, podríamos decir, que nosotros los médicos generamos en la consulta. Esto es muy importante, porque una de las grandes dificultades a la hora de aplicar el ozono es que tiene, como yo digo, mucha cocinilla, tiene mucha técnica, tiene pues mucho las concentraciones, el volumen, la técnica, cómo hacerlo, cómo no hacerlo, si es en sangre, cuánta sangre, si es hacerlo por vía sistémica, por bolsa, o sea, hay muchas maneras y si no controlamos bien la manera de utilizarlo y si no controlamos bien nuestro generador y no conocemos bien nuestro generador de ozono, no vamos a conseguir pues las expectativas a nivel terapéutica que nosotros nos planteamos. Entonces, es muy importante, vamos a dedicarle 3, 4 minutos a por lo menos saber qué es un generador de ozono médico. Fijaros, estos aparatos que generan ozono tienen que tener por lo menos que tengan diferentes concentraciones de ozono, que vaya desde 1 microgramo mililitro hasta por lo menos 80 mililitros, que son, podríamos decir, la cantidad, la concentración de ventana terapéutica que vamos a tener. Y que esto tiene que ser generado a partir, o tiene que ser alimentado, podríamos decir mejor, a partir de oxígeno puro. No vale un generador que extraiga el oxígeno del aire. En el aire podemos tener un 20% de oxígeno, después hay muchas partículas, hay nitrógeno, dióxido de carbono, etcétera, etcétera. No nos interesa, eso es tóxico, no podemos meter luego en sangre, no podemos mezclar en sangre o infiltrarlo en ciertos sitios. Tenemos que alimentar.
Nuestro generador médico no es un generador de ambiente, no es un generador que vaya a potabilizar agua. Vamos a tratar pacientes. Es decir, que necesitamos un generador que sea alimentado por oxígeno puro, oxígeno medicinal puro, lo que decimos aquí en España, por una bala de oxígeno. Y que esto va a pasar por un sistema que ahora lo veremos, que es el sistema de corona, el efecto corona, donde pasará este oxígeno puro y por descargas electromagnéticas vamos a conseguir que, dependiendo de la velocidad por donde pasa en esas placas el oxígeno, vamos a conseguir más o menos concentración de ozono. Fijaros, este aparato, que es el que yo utilizo, es un aparato alemán que Juan conoce perfectamente. Yo llevo trabajando con él 14 años y fijaros qué aparato tan excelente, tan compacto, tan versátil y que nos dan tantísimas satisfacciones a nivel terapéutico. Os voy a decir por qué. Mira, tiene un consumo de energía muy pequeño, la concentración de ozono va desde 1 hasta 80 microgramos, en ese balance 0, 5, 10 microgramos, 15 microgramos, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70 y 80 microgramos. O sea, nosotros podemos calibrar el aparato para que luego extraigamos en una bolsa o extraigamos en una jeringuilla esta concentración de ozono. Tiene un flujo de 10 mililitros por segundo, la presión interna es de 0,3 hasta 0,4 bares, tiene una temperatura muy importante, porque las máquinas o los generadores de ozono se descalibran mucho dependiendo de la temperatura, de la altitud, y habría que estar calibrándolos constantemente. Este aparato se autocalibra. Es una cosa, yo no he tenido yo puedo decir que haré, no lo sé, pero fácilmente haré más de 150 tratamientos al cabo de la semana. Imaginaos al cabo del año lo que puedo utilizar esta máquina. Llevo 14 años y nunca me ha dado problemas, nunca. Y se autocalibra. Y luego que tenga un certificado aquí, por ejemplo, en Europa, que es el C0483, que es un certificado europeo donde nos garantiza que es un aparato médico. Este es el esquema del efecto corona. Como veis, entra el oxígeno por un lado, pasa por ese campo electromagnético y cuando ese campo electromagnético lo que va a hacer es que el oxígeno, los átomos, los enlaces se van a separar y un oxígeno se va a enlazar con otro O2 y eso va a formar el ozono. Cuanto más rápido pasa, menos concentración de ozono vamos a tener. Cuanto más lento pasa, más concentración de ozono vamos a obtener. Ese es el efecto corona. Para eso tiene que el generador producir mucho calor y esto hace que si tú constantemente, por eso no podréis con este aparato, por ejemplo, ozonizar aceites, ozonizar agua sí, pero aceites no. Si lo ponéis mucho tiempo para llenar grandes bolsas, el aparato se calienta y se para. Es un mecanismo de defensa que tiene este aparato para que no se estropee, no se caliente y se estropee el aparato. Entonces tiene que tener ese mecanismo. Es decir, cuando queráis hacer un aceite ozonizado, yo os recomiendo que lo compréis porque tiene que tener una gran cantidad de peróxidos y con nuestros generadores médicos no vamos a conseguir un aceite de buena calidad con una cantidad de 600, 700, 1000, 1200, 1400 peróxidos, porque esa concentración de peróxido es lo que nos va a dar las propiedades que queremos de ese aceite. Nuestros aparatos no pueden conseguir esto. Estamos hablando que este aceite ozonizado son aparatos enormes, son como casetas enormes, donde están días ozonizando aceites. No lo vamos a poder conseguir con nuestros aparatos. Para calcular la dosis del ozono, esto es muy importante, tenemos que tener en cuenta el volumen, la concentración del ozono y la presión barométrica. La presión nos lo da el generador, la concentración del ozono lo vamos a indicar en la propia máquina, si queremos 5, 10, 15, 20, y el volumen lo vamos a extraer si es una jeringuilla de 10, de 100 o de 20, o es una bolsa, etc. ¿Cómo se calcula la dosis? O sea, nosotros cuando hablamos del ozono siempre hablamos de dosis total. Oye, aplícale en esta autohemoterapia mayor a este paciente 12.000 microgramos. ¿Cómo consigo yo 12.000 microgramos? Hay dos parámetros. Para saber la dosis total tenemos que tener volumen por oxígeno, perdón, volumen por ozono, por O3. Y este volumen, ¿quién nos lo va a dar? Pues la jeringuilla en este caso. Si es una jeringuilla de 100, ese es el volumen. Yo voy a llenar esa jeringuilla de 100, que es el volumen que voy a extraer. ¿A qué concentración va a estar el ozono en esta jeringuilla de 100?
esa se la voy a dar yo. Voy a decir, bueno, si yo necesito 12.000, puedo poner, por ejemplo, 3 jeringuillas de 100 a 40 microgramos. Si son 40 microgramos por mililitros por los 300 de volumen, porque son 3 jeringuillas de 100, voy a obtener al final 12.000 microgramos. Esas son las equivalencias, no me voy a detener en eso, porque si no tendría que explicarlo y perderíamos mucho tiempo. Y esto es importante. Fijaros que el ozono, para que no nos confundamos, el ozono tiene una capacidad oxidante directa, es su gran poder directo, es el oxidante, y también cicatrizante, pero sobre todo oxidante, por eso va a tener un efecto germicida muy potente, y luego tiene otros efectos sistémicos, que eso lo vamos a conseguir por efecto indirecto, es decir, cuando nosotros lo aplicamos en autohemoterapia mayor, cuando lo aplicamos en infiltración o por vía rectal, lo que vamos a tener es los beneficios de esa aplicación del ozono va a ser por efectos indirectos. Entonces, dos reacciones sobre los fluidos importantes a nivel biológico. Primero, su capacidad oxidante, que es una acción directa. Por ejemplo, si yo tengo una úlcera varicosa y que quiero desinfectar por si hay algún microorganismo patógeno, voy a tener que hacer una bolsa, primero lo puedo lavar con agua ozonizada, yo puedo ozonizar un agua 20 microgramos durante 5 minutos, voy a hacer un lavado con gasa de toda esta herida y derrido un poco, después voy a aplicar un aceite ozonizado, por ejemplo, de unos 800, 1000 este índice de peroxidación, y después voy a introducir una bolsa, extraigo el aire, que este aparato que yo os mostraba tiene bomba de extracción de aire, y luego ya que se queda, imaginaros, pues la pierna o el tobillo en esta bolsa que he extraído el aire, se queda al vacío, después insuflo el ozono en gas. Y este ozono en gas, todo esto que acabamos de hacer, tiene una acción directa. Sin embargo, cuando lo ponemos en la sangre, no va a ser directa, sino va a tener unos efectos terapéuticos indirectos, porque las moléculas o las biomoléculas que va a estimular el ozono son las que verdaderamente va a hacer el efecto terapéutico, que eran pues, aquellas enzimas antioxidantes, como ya nombrábamos, superóxido de mutasa, el glutatión, las catalasas, o también el efecto que tiene sobre el estrés oxidativo, pequeño estrés oxidativo sobre las membranas, el efecto que tendrá a nivel de la oxigenación de los tejidos y de los cambios que va a tener a nivel de la flexibilidad, para ser por la acción que tenga sobre los ozónidos, aldehídos, etcétera. Ahora, ¿cómo tenemos? Porque esto, por ejemplo, lo podéis leer en varios, sobre todo en varias asociaciones, pero esto es un clásico, que es decir, el ozono tenemos que tener algo establecido que es unas mínimas dosis o bajas dosis, unas dosis medias y unas dosis altas. Cuando hablamos de estas dosis terapéuticas, las vamos a dividir en estos 3 tipos de dosis de acuerdo a su mecanismo de acción. Por ejemplo, si utilizamos dosis bajas, vamos a intentar no pasar de 6.000, siempre empezando desde menos a más, secuencialmente, escalonadamente, y esa dosis baja tiene un efecto inmunomodulador, se utiliza sobre todo en enfermedades que exista la sospecha de que este sistema inmunológico está muy estropeado o comprometido. Unas dosis, por ejemplo, en autohemoterapia mayor, como ahí pongo, sería establecer entre 2.000 a 6.000 microgramos. Es una dosis más o menos baja. Una dosis media sería una acción, o que queremos conseguir una acción inmunomoduladora que estimule nuestro sistema enzimático antioxidante, nuestro sistema de defensa. Estas son más útiles en enfermedades degenerativas, crónicas, tales como la diabetes, la arteriosclerosis, la artrosis, las enfermedades neurológicas como el Parkinson, el Alzheimer, demencia senil. Y aquí vamos a utilizar autohemoterapia mayor, por ejemplo, en dosis de 6.000 a 8.000 microgramos. Y una dosis alta tendría ese efecto inhibidor. A mayor concentración, a mayor dosis total, más efecto inhibidor. ¿Sobre dónde? Sobre los mecanismos que producen
en enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, el lupus, y que se vean especialmente también en las úlceras varicosas, en las heridas, cuando tengamos algún o deseamos algún efecto germicida, pues cuando hacemos un agua, un aceite ozonizado, pues tenemos que poner una dosis alta. Si hablamos de autohemoterapia mayor, pues una dosis alta sería entre 8.500 a 12.000 microgramos. Pero fijaros que depende también de ciertos autores y de ciertas enfermedades. Hay autores, sobre todo en el centro de Europa, que se están utilizando dosis para la enfermedad de Lyme de 100.000 microgramos por sesión. Eso significa que tú en la sangre no puedes poner, porque además en la sangre, si tú pones en la autohemoterapia mayor, tú pones esa concentración y esa dosis de 100.000 microgramos en 200 mililitros de sangre, lo más normal es que coagule la sangre. Entonces, lo que se aplica son vamos aplicando esa dosis total en 3 fases o 4 fases. Sacamos sangre, ozonizamos y metemos, volvemos a sacar otra vez sangre, reinfundimos otra vez, y entonces en 3, 4, 5 fases de esa sangre extraída y ozonizada vamos a obtener en esa sesión 100.000 microgramos. Como veis, el ozono tiene sus propias técnicas, tiene sus propios procesos y es algo que se debe dominar. O sea, el médico que se quiera introducir dentro de la ozonoterapia tiene que dominar estas técnicas para no, claro, estamos hablando de sacar sangre, reinfundir 200, 250 mililitros, que son cantidades, volúmenes importantes. Materiales a utilizar, siempre que sean materiales, deben ser desechables, que sean ozonoresistentes, el látex no lo es, por ejemplo, por eso no utilizamos guantes de látex, sino de silicona, o utilizamos de krill, todos estos guantes que aguantan el ozono, pero el látex, por ejemplo, ya veréis que si empezáis con el ozono, absolutamente lo destruye por el estrés oxidativo que produce. Que sean de vidrio, sondas siliconadas, catéteres, tubos, etcétera. Cosas o recomendaciones generales. Un apunte solamente. Primero, como siempre, medicina primum non nocere. Ante todo, no hacer daño. Ir escalonando dosis. Todo esto de las dosis bajas, dosis altas, dosis medias, todo esto que os voy a nombrar, lo encontráis en la Declaración de Madrid, en su segunda edición del 2010, ahora este año, no, 2015, perdón, la primera fue en 2010, 2015, ahora en el 2020 iba a haber un congreso internacional aquí en Madrid, donde se iba otra vez a revisar la Declaración de Madrid en su tercera edición, pero bueno, con todo esto que ha ocurrido, pues me parece que nos vamos a tener que esperar algún año más. Entonces, escalonar dosis. Escalonar dosis siempre es buena opción. Contraindicaciones. Esto es importante. La administración de ozono está contraindicada, sobre todo cuando hay una deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esto podéis mandar al laboratorio a hacer un examen antes de empezar con el ozono y tener la seguridad de que este paciente no tiene este déficit, porque si no aparecería al poner el ozono una anemia hemolítica aguda y sería una situación grave. También en aquellos pacientes que tienen un hipertiroidismo tóxico o en esa enfermedad de hipertiroidismo, enfermedad de base mal controlado, si tiene por debajo de 50.000 plaquetas, tampoco está muy tolerado el ozono. Estamos hablando de la autohemoterapia sobre todo. No utilizar si hay anemia también es importante, por anemia de 9, 9,5, no es bueno. O pacientes que tengan hemorragias, tampoco es bueno utilizarlo. No es una contraindicación absoluta, pero hay que tantear esa circunstancia. Inestabilidad, evidentemente cardiovascular, si se está infartando el paciente, evidentemente no. Intoxicación alcohólica no tiene ningún sentido. En el infarto de miocardio, pues tampoco tiene ningún sentido. Durante un estatus convulsivo y en la hemocromatrosis. O sea que bueno, son cosas que yo creo que los médicos lo tenemos claro y en este caso pues no deberíamos utilizar el ozono. Pero sobre todo en dos cosas importantes. En que tenga un déficit el paciente de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Aquí en España le llamamos fabismo y hay unas habas que se llaman almortas y que cuando el paciente no puede digerir esas habas y que le produce una especie de alergia que se pone malo, malísimo, le llamamos fabismo y es por un déficit de esta glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pero aquí en España, que son las gachas manchegas, con lo que se hace esa harina de almortas, pues preguntándole al paciente, oye, ¿usted ha comido gachas manchegas? Sí. ¿Y le ha producido? No. Bueno, pero no obstante sería bueno hacer esta prueba para estar
evidentemente seguros de aplicar el ozono intravenoso. Interacciones, esto también es interesante. Si estamos hablando de una sustancia que va a producir una especies reactivas del oxígeno y un estrés oxidativo, es bueno que el paciente, si usted lo va a tratar en la mañana, que no venga desde casa, pues que ya haya tomado su gramo de vitamina C, que haya tomado sus antioxidantes, porque se va a neutralizar el ozono y los antioxidantes van a neutralizarse uno con otro. Entonces, ese día que se ponga el ozono, no suplementar en la mañana, por ejemplo, pues 1 o 2 o 3 horas antes del ozono, no suplementar al paciente. Sobre todo estamos hablando de la terapia sistémica, de la terapia, si le vas a poner una bolsa, que se tome la vitamina C, no hay ningún problema. Pero si le vas a poner en sangre o le vas a poner vía rectal, es mejor que se tome el suplemento en la tarde. El ozono aumenta los efectos de los inhibidores de la ECA, y los pacientes que reciben tratamiento con cobre y hierro, pues es mejor no recibir tratamientos de ozono. La única vía tóxica del ozono es la respiratoria. Nuestras células del tracto respiratorio no tienen ese poder de reacción, de control sobre la oxidación del ozono, y es la zona o la vía por donde no se debe aplicar el ozono. De hecho, esta voz que tengo no es porque esté todo el día hablando, ni soy cantante de rhythm and blues, sino porque llevo 14 años utilizando ozono y alguna vez se me ha escapado el ozono haciendo alguna bolsa, una concentración alta, y todo el día estoy con el ozono y me deja cierta ronquera o cierta afonía si hablo de continuo. Bueno, pues que sepáis que el ozono es tóxico vía respiratoria. ¿Cuáles son esas técnicas que os hablaba? Pues fijaros, la autohemoterapia mayor, que sería extraer sangre venosa del paciente, ozonizar y reinfundir. Autohemoterapia menor, que sería extraer aproximadamente 5 a 6 mililitros de sangre venosa con una jeringuilla de 20 para que tengas espacio para poder, puedes tener 2 jeringuillas, una extraer la sangre con una vía de 3 vías, que es un mezclador de 3 vías, por un lado tienes el ozono y por el otro lado tienes la sangre. Entonces mezclas el ozono con la sangre y luego pinchas a nivel muscular. La vía rectal, que se utiliza son de silicona o son una especie de tubos rectales donde tú lo puedes aplicar sin ningún tipo de problema. Infiltración intramuscular, intraarticular, la infiltración paravertebral tan utilizada para las hernias discales, lumbalgias y dolores musculares en la espalda, infiltración intradiscal, que los traumatólogos y los neurocirujanos aplican con bastante éxito, infiltración por vía hiato sacral o caudal o peridural. También se puede gasificar, evidentemente, bolsas, y la aplicación de aceites ozonizados y agua ozonizada, ya sea por vía oral o externa. Y bueno, hasta aquí solamente unas pinceladas de lo que era una introducción hacia la ozonoterapia, y vamos a hablar un poco del coronavirus. Yo llevo ahora mismo hablando pues aproximadamente 35 minutos. Voy a ir muy rápido, porque tenemos luego 2 compañeros más y que en 10 minutos os voy a dar estas pinceladas. Mirad, la acción antiviral y antiinflamatoria del ozono es más que demostrada, y evidentemente hay artículos donde ya han salido, tanto en Estados Unidos como también en España, también en diferentes hospitales, en Barcelona, en donde hemos trabajado con un grupo de anestesistas y que hemos podido tratar tanto en Barcelona, en un hospital de Barcelona, 280 pacientes hasta el día de hoy, y otros 62 pacientes que yo he tratado aquí en Madrid. Ya tenemos un acúmulo importante, vamos a escoger 70 pacientes, entre 60 y 70 pacientes que están bien documentados y que próximamente publicaremos esto. También en Ibiza se han hecho cosas, en Italia con Monte, que es un anestesista que ha aplicado el ozono en la UCI con bastante éxito y que se le ha aprobado un ensayo para trabajar enfermos malos gravísimos en la UCI en el hospital de Udine, en Italia, en el norte de Italia, y que, bueno, pues vamos a ver en poquito tiempo los resultados de estos hospitales y de estos
compañeros que hemos ido haciendo y hemos ido logrando cosas. Bueno, no voy a hablar mucho del COVID porque yo creo que después de 3 meses que llevamos con esto, casi todos ya estamos un poco al día, primero en China, luego en Europa y ahora pues en América también está aconteciendo todo esto, aunque sea un poquito más tardío. Ahí tenéis un virus con sus coronas, se dice corona por esas espículas que tiene alrededor, que será donde enlace. Esta es una foto con nuestros receptores celulares, los neumocitos tipo 2 en el pulmón, precisamente, que es donde se va a producir la gran batalla. Ahí tenéis una imagen, a mí me parece preciosa, del COVID-19 que viene en color amarillo, cómo va penetrando en las células de color rosado y que es un virus muy parecido genéticamente al anterior, al similar del SARS que hubo años atrás. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Cuando el virus penetra a nivel pulmonar, esas espigas va a tener ese receptor en el neumocito principalmente, ya veremos que también en otros lugares, pero en el neumocito, y ese va a hacer la endocitosis en el receptor de la angiotensina convertido a la angiotensina 2. Aquí va a hacer la endocitosis, va a penetrar en la célula va a tener una tolerancia y esto va a hacer que el virus se adueñe evidentemente de los ácidos nucleicos, va a producir evidentemente copias, fijaros, entre 10.000 a 100.000 copias. ¿Cuánto tiempo más o menos va a ocurrir todo esto? Más o menos en crear tantas millones de copias. Bueno, pues aproximadamente 7 días. Por eso ahora veremos que a partir de la incubación y pasado entre 7 a 10, 12 días es cuando va a haber una tormenta inflamatoria macrocítica bestial, que es el que va a poner al enfermo malo, malísimo. Bueno, ahí tenéis una imagen un poquito más nítida, como en ese receptor de la angiotensina AC2, pues ahí hace la endocitosis y va a penetrar el virus y va a producir esas copias que después a los 7 días va a producir este tipo de tormenta inflamatoria. ¿Dónde ocurre esto? Pues en el pulmón, sobre todo ¿dónde? En el neumocito tipo 2 y en los macrófagos pulmonares. Pero fijaros, estos AC2 no solamente están en el pulmón, sino que la angiotensina, la enzima de angiotensina convertidora, también lo vamos a tener en los endotelios vasculares, en el músculo liso arterial, en el intestino delgado, en el epitelio, evidentemente, del tracto respiratorio, en el macrófago alveolar, monocito y, evidentemente, cuáles son los órganos susceptibles, tracto respiratorio, riñón e hígado. Esto es lo que yo creo que es importante porque es lo que nos va a dar la sintomatología del paciente y si no, verán luego qué es lo que ocurre. Bueno, lo que sí es que se inactiva evidentemente con el etanol bastante bien y como no con el ozono. Es un virus que, igual que el MERS y el SARS, pues es muy sensible al alcohol, ¿no? Fijaros ahí también, si veréis el peróxido de hidrógeno y el hipoclorito sódico. Esto es muy interesante, la carga viral. La carga viral es sumamente importante porque se ha visto que los pacientes que se ponen severamente graves tienen hasta un 60 veces más alto esta carga viral que los pacientes que no van a sufrir toda esta complicación por esta infección. Lo cual quiere decir que el tratamiento antiviral hay que ponerlo lo antes posible. Lo antes posible. O sea, aquellos que tengan más carga viral seguramente se pongan más malitos que aquellos que no tuvieron o no recibieron esta carga viral. La importancia entonces de la carga viral es esa transmisión de la gravedad y el pronóstico propio del paciente. Fijaros la incubación, el periodo de medio de incubación son unos 5 días, a partir del 5.º día empieza a haber 5, 6, 7 días, empieza a haber ese tipo de sintomatología de la viremia, cuando empezamos a tener fiebre, dolor de garganta, cefalea, malestar general, artralgia, etcétera, etcétera. Pasado esos aproximadamente 7 días, pues más o menos resolvemos el problema, no hay más problema y se acabó la historia. Pero, sin embargo, hay un 15% que no resuelve. Empieza a haber masivamente esos 7, 10 días, es cuando todas las copias del virus salen fuera a infectar otras células y es cuando aparece que los macrófagos empiezan a bombardear con citoquinas proinflamatorias y ocurre que se eleva la interleucina
6, el dímero, la ferritina, etcétera, etcétera, y es malo, malo, porque cuando empieza todo eso en el paciente es que se va a poner muy grave. Estos son los síntomas más habituales, lo que están recogidos. Fijaros que hasta casi un 90% hay fiebre, o yo diría febrícula, tos y fatiga. Estos son los 3 síntomas, yo creo, la triada. Aparte, pues en la viremia podrá haber, evidentemente, artralgia, mialgia, dolor de garganta, cefalea, congestión nasal, náuseas, vómitos, diarrea. Evidentemente, si ustedes ven esa sintomatología, se parece mucho, me vuelvo para atrás, a esto que estábamos hablando. ¿Dónde están los receptores ácidos? En esos endotelios. Por eso hay algunos reportes sobre cómo está ocurriendo en el pulmón microtromboembolismos y seguramente también sea por la afectación del endotelio vascular y que está produciendo esta alteración macrocítica. Fijaros, este es un paciente real de un compañero, el 15 de marzo vino a urgencias con un cuadro de malestar general, tos, viremia y un poquito de dificultad respiratoria, se hizo una placa y claro, el 15 de marzo aquí en España todavía no sabíamos lo que se nos venía encima y bueno, pues se le diagnosticó que posiblemente tuviera algún problema viral tipo gripe y pues se fue para casa con paracetamol. Fijaros, luego vino el 21 de marzo, o sea, 6 días después, y ya, como veis, ahí está imagen ya de neumonías, de lo que son de ilustrado. Fijaros, aquí ya está haciendo líquido. Fijaros, esta imagen ya está fea. Y 2 días después se complica todo. Se complica todo esta imagen deslustrada que llevamos en placa, que es la que se ve ahora, la que hacemos en urgencias, junto con la ferritina y también vemos otros parámetros para ver cómo está el paciente. Bueno, este resumen es yo creo que casi todos lo conocemos, es interesantísimo. Ahí vemos que aproximadamente, fijaros aquí es un esquema, yo creo que es uno de los mejores esquemas que hemos visto. La incubación, pues aproximadamente es 4 o 5 días, aproximadamente en este 30% de pacientes, 55% de pacientes, o sea, ese 85% de pacientes, unos tendrán síntomas y otros moderadamente síntomas. A partir de que empieza la viremia, empezará ese 55% a tener unos moderados síntomas, que veíamos la fiebre, la artralgia, molestias abdominales, algo de diarrea, malestar general, y resuelven aproximadamente en el décimo día. Pero luego hay un 15% que se ponen severos. Como hemos dicho, cuando el virus, después de hacer toda la colección de replicaciones, aparece evidentemente a esos 7-8 días esa tormenta porque hay una gran invasión de virus en el pulmón y los macrófagos empiezan a disparar. Y que en ese 15% habrá 5% que se pondrán muy malitos aproximadamente en el 22º día aproximadamente y que fijaros que hay que pasarlos a UCI, hay que darles ventilación asistida e incluso intubarlos y que ese 50% de ese 5% es una moneda al aire. El 50% se muere. Y da igual que sean mayores, que sean jóvenes, que sean más mayores o menos jóvenes. Como entras en ese 15%, cuidado que se ponen muy malitos, sea como sea. Bueno, de esto es el protocolo que se está utilizando aquí en España, no voy a hablar mucho. Lo que se está utilizando es la hidroxicloroquina con la acitromicina para bajar la carga viral y después los retrovirales y antivirales. Lo importante de la hidroxicloroquina, porque tiene fusión con el virus de la membrana celular, esto lo conocemos por la malaria, también va a tener una acción sobre la replicación del ácido nucleico, también sobre la glicosilación de las proteínas virales, aumenta el pH endosomal y eso hace que el virus no siga replicándose. En el ensamblaje vírico también en la membrana también tiene acción la hidroxicloroquina y en el transporte de nuevas partículas virales e incluso en la liberación del virus. Fijaros entonces que la hidroxicloroquina es un medicamento de los que se están utilizando ahora, estamos aprendiendo con ello, de los mejores que se está utilizando. ¿Vale? No voy a hablar mucho más, pero basado en estos datos, la hidroxicloroquina junto con la acitromicina, con una carga de 400 miligramos un día y luego 4 días más a 200 miligramos, tiene efecto incluso de 10 hasta incluso 20 días de esa acción de la hidroxicloroquina
pues vamos a tener cubierto todos esos parámetros, y la citromicina 500 miligramos 24 horas. Y después de 250 miligramos durante 24 horas por 4 días más. Esto lo que ha hecho es descender, cuando se dan estos medicamentos, la carga viral. Ya hemos dicho que la carga viral es sumamente importante para que los pacientes no se pongan graves. Bueno, estas son cosas que se están haciendo con la ozonoterapia, y termino con por qué la ozonoterapia podemos utilizarla como herramienta también curativa o coadyuvante en el proceso de la infección del COVID. Fijaros, porque es antiinflamatoria, es analgésica, es antimicrobiana, regenerativa, y va a actuar sobre como un medicamento inmunomodulador del sistema macrofitario que está bombardeando. Entonces, la ozonoterapia sistémica puede ser potencialmente útil en el SARS-CoV-2. El mecanismo de acción se ha demostrado clínicamente en otras infecciones virales, y desde luego este virus no es distinto a otros. La técnica puede ser endovenosa, automoterapia mayor, o por vía rectal. También podemos utilizar aceites ozonizados, que estoy aplicando a mis pacientes para proteger, porque ya sabemos que el virus entra por vía aérea, o sea, entra por ojos, nariz y boca. No se sabe si sangre por sangre, heces vía oral. Lo que sabemos es que por las pequeñas partículas de saliva, y por si tú has tocado donde hay virus y te tocan la nariz, el ojo y la boca, va a poder penetrar. Entonces es bueno protegerte no solamente con la mascarilla, sino aplicar ozono en las zonas que te protejan, y también hacer gárgaras, enjuagues de ozono, de agua ozonizada. Las concentraciones que vamos a utilizar es a nivel sistémico, van a ser estas. Mirad. Yo he previsto 3 escenarios posibles de tratamiento. El paciente que quiere prevenir, que es un paciente asintomático, que los test han salido negativos; aquel paciente que enfermó y que tiene un test positivo y que está en planta, en casa, en cuarentena, o que está en observación, pero son esos 7, 8, 10 días donde va a surgir la viremia o que no se ha puesto muy grave; y aquellos pacientes en cuidados intensivos que están graves. Evidentemente, cada uno de los 3 escenarios hay que utilizar la vía adecuada y la cantidad o concentración adecuada. En la prevención y pacientes asintomáticos, y con los test negativos, yo considero, y esto es lo que hemos hecho, que la automoterapia mayor entre 150 a 200 mililitros de sangre venosa, que hay que poner citrato sódico para, no heparina, sino citrato sódico para como anticoagulante, aproximadamente hay que utilizar por unos 150 mililitros, aproximadamente de 10 a 15 mililitros de citrato sódico. Entonces, en sangre venosa vamos a aplicar entre 4.000 a 6.000 microgramos por sesión. Es un ciclo de 6 sesiones, 1 a 2 veces por semana, y también se podría utilizar rectal diaria, 100 mililitros a 20 microgramos 4 sesiones, otras 4 sesiones a 150 a 25 microgramos, 200 mililitros, otras 6 sesiones a 25 microgramos, y otros 200 mililitros de ozono a 30 microgramos en 6 sesiones. Es decir, en total has dado 20 sesiones diarias, las más seguidas posibles, y has puesto esa cantidad de ozono en esas 20 sesiones vía rectal. Cuando es un paciente con test positivo en planta, en observación o en cuarentena en casa, o que pueda trasladarse al hospital, al centro, pues podemos poner ozonoterapia con homoterapia de 200 mililitros de sangre venosa con citrato sódico a una dosis entre 10.000 a 12.000 microgramos por sesión, en un ciclo de 6 sesiones cada 24 horas. Y luego la vía rectal, que podemos utilizar, no las voy a nombrar porque las tenéis ahí, para no tardar tanto y no confundir. Y luego el tercer escenario sería el paciente en cuidados intensivos, y la ozonoterapia sería utilizada en sangre venosa 200 mililitros con citrato sódico a una dosis de 8.000 a 10.000. Y uno diría, ¿y por qué menos que el anterior? Bueno, porque este está muy grave, y aquí yo creo que la diana es controlar, modular la respuesta inflamatoria. Hay que bajar la PCR, hay que bajar la ferritina, hay que bajar el D-dímero y la interleucina 6. Tenemos un macrófago disparando a diestro y siniestro, y hay que modular su respuesta inflamatoria. Creo que es muy aconsejable no dar dosis muy altas, sino dar dosis moderadas para modular la respuesta inflamatoria. Seguir con el protocolo 2, cuando en el momento que esté mejor el paciente, de 4 a 6 sesiones más, y sesiones a cada 48-72 horas después de salir del proceso de severidad en el proceso inflamatorio neumónico. Y bueno,
hasta aquí mi presentación. Para que no me conozcáis, este es mi email, consulta doctorcuadra@gmail.com. Yo dirijo el Instituto Médico Linneo de Formación de Medicina Integrativa. Tenemos un máster universitario en formación en medicina integrativa, donde vemos la ozonoterapia y otras tantas disciplinas, como son la fitoterapia, la microinmunoterapia, los hongos medicinales, cómo manejamos los pacientes en salud intestinal. Es una formación de un año, empieza desde septiembre a septiembre, y que es vía parte online y parte presencial con 7 seminarios presenciales. Soy el presidente de ASEPROIN, Asociación Española Profesional en Nutrición y Medicina Integrativa, que pertenecemos a otras 12 asociaciones en el ámbito nacional de España, que se llama FESMEDI, donde soy el vicepresidente, y que somos un grupo de asociaciones donde damos cobertura, apoyo y formación a los sanitarios que se quieran acercar a la medicina integrativa. Así que os invito a entrar a mi página de ASEPROIN. Quien se quiera inscribir, se puede inscribir. Hasta el día de hoy no tenemos cuota, solamente nos tiene que mandar un mensaje si entráis a la página, y con nosotros encantados de tenerlos con ustedes aquí en España, y solamente pues daros las gracias por haber estado esta casi hora conectados y viendo pues, lo que estamos haciendo aquí en España, y os mando un fuerte abrazo desde España a todos nuestros hermanos de Latinoamérica, y cualquier cosa, cualquier duda, pues me pueden escribir aquí o se los pueden pasar a Juan, y con mucho gusto yo les responderé. Así que un saludo muy grande. Hasta luego.